Clase de seguridad en redes, identificación, autenticación y autorización. IMO Technologies 2023. Objetivo. Comprender los conceptos básicos de identificación, autenticación y autorización en la defensa de redes. Conocer los diferentes tipos de certificados digitales y su utilización. Conocer los principios de control de acceso como DOSOD, Need to Know, POLP. Conocer los diferentes modelos de control de acceso como DAC, MAC-IRBAC. Conocer los diferentes tipos de ataques de malware y cómo prevenirlos. Comprender los ataques de denegación de servicio y cómo prevenirlos. Comprender los ataques de inyección SQL y cómo prevenirlos. Primera parte, identificación, autenticación y autorización. Introducción a los conceptos de identificación, autenticación y autorización en la defensa de redes. Ejemplos de cómo se utilizan estos conceptos en la práctica. Segunda parte, certificados digitales. Introducción a los certificados digitales y su utilización en la seguridad de redes. Diferentes tipos de certificados digitales, como los certificados SSL/TLS, los certificados de firma digital y los certificados de autenticación de cliente. Ejemplos de cómo se utilizan estos certificados en la práctica. Tercera parte, control de acceso. Introducción a los principios de control de acceso como DOSOD, Need to Know, POLP. Diferentes modelos de control de acceso como DAC, MAC-IRBAC. Ejemplos de cómo se utilizan estos modelos en la práctica. Cuarta parte, ataques de malware. Introducción a los diferentes tipos de ataques de malware. Cómo prevenir y detectar ataques de malware. Ejemplos de software y herramientas utilizadas para prevenir y detectar ataques de malware. Quinta parte, ataques de denegación de servicio. Introducción a los ataques de denegación de servicio. Cómo prevenir y detectar ataques de denegación de servicio. Ejemplos de software y herramientas utilizadas para prevenir y detectar ataques de denegación de servicio. Sexta parte, ataques de inyección SQL. Introducción a los ataques de inyección SQL. Cómo prevenir y detectar ataques de inyección SQL. Ejemplos de código y software utilizado en ataques de inyección SQL. Buenas prácticas para evitar vulnerabilidades en las aplicaciones web. Clase de seguridad en redes, identificación, autenticación y autorización. La identificación, autenticación y autorización son tres conceptos clave en la defensa de una red. La identificación es el proceso mediante el cual se determina quién es un usuario o dispositivo que intenta acceder a una red. Esto se puede hacer mediante la introducción de un nombre de usuario y una contraseña, o mediante la utilización de un token o tarjeta inteligente. La autenticación es el proceso mediante el cual se verifica la identidad de un usuario o dispositivo. Esto se realiza mediante la comprobación de la información de identificación proporcionada por el usuario contra una base de datos de usuarios autorizados. La autorización es el proceso mediante el cual se determina si un usuario o dispositivo tiene acceso a un recurso específico dentro de una red. Esto se realiza mediante la asignación de roles y permisos a los usuarios y dispositivos, y mediante la configuración de reglas de acceso que especifican qué acciones pueden realizar los usuarios y dispositivos autenticados. En resumen, la identificación determina quién es un usuario o dispositivo, la autenticación verifica que esa persona o dispositivo es quien dice ser, y la autorización determina si esa persona o dispositivo tiene acceso a los recursos de la red. Algunos términos comunes relacionados con el control de acceso incluyen: autenticación, verificación de la identidad de un usuario o dispositivo mediante la comprobación de información de inicio de sesión proporcionada por el usuario contra una base de datos de usuarios autorizados. Autorización, proceso mediante el cual se determina si un usuario o dispositivo tiene acceso a un recurso específico dentro de una red. Esto se realiza mediante la asignación de roles y permisos a los usuarios y dispositivos, y mediante la configuración de reglas de acceso. Control de acceso basado en roles, RBAC, un enfoque para la gestión de permisos en el que se asignan roles a los usuarios y se otorgan permisos específicos a cada rol. Los usuarios adquieren los permisos asociados con su rol. Control de acceso basado en reglas, ABAC, un enfoque para la gestión de permisos en el que se establecen reglas que especifican qué acciones pueden realizar los usuarios y dispositivos autenticados. Control de acceso discrecional, DAC, un enfoque para la gestión de permisos en el que cada propietario de un recurso tiene control completo sobre quién tiene acceso a ese recurso. Identificación,
proceso mediante el cual se determina quién es un usuario o dispositivo que intenta acceder a una red. Single Sign-On, SSO, una técnica que permite a los usuarios iniciar sesión en varios sistemas con un solo conjunto de credenciales. Es importante mencionar que estos son solo algunos de los términos comunes utilizados en el control de acceso y puede haber otros según el contexto y la implementación. Subject, Object, Reference Monitor, Operation. Subject, un sujeto puede ser cualquier entidad que tenga la capacidad de acceder a un recurso en un sistema, como un usuario, un proceso o un dispositivo. Por ejemplo, un usuario llamado Juan es un sujeto que tiene la capacidad de acceder a un archivo en un sistema de almacenamiento. Object, un objeto es un recurso que puede ser accedido por un sujeto en un sistema. Puede ser un archivo, un directorio, una impresora, una base de datos, entre otros. Por ejemplo, una base de datos de clientes es un objeto que puede ser accedido por un sujeto como una aplicación de gestión de clientes. Reference Monitor, un monitor de referencia es un mecanismo de software o hardware que controla el acceso a los recursos en un sistema de seguridad. Establece las reglas de acceso y verifica que los sujetos solo tengan acceso a los objetos a los que estén autorizados. Por ejemplo, un firewall es un monitor de referencia que controla el acceso a una red, permitiendo solo el tráfico autorizado. Operation, una operación es una acción que puede ser realizada por un sujeto sobre un objeto. Por ejemplo, una operación de lectura es una acción que permite a un sujeto leer un archivo. Otra operación es escribir o eliminar, entre otras. Un token de acceso es un código o clave que se utiliza para autenticar a un usuario o dispositivo en un sistema o red. El token puede ser una contraseña, un certificado digital, una tarjeta inteligente, o cualquier otro tipo de credencial que sea utilizada para demostrar la identidad de un usuario o dispositivo. Los tokens de acceso son utilizados para permitir el acceso a recursos específicos en un sistema, como archivos, aplicaciones, bases de datos, redes y otros recursos. Una vez que un usuario o dispositivo ha sido autenticado con éxito mediante un token de acceso, se le otorga acceso a los recursos específicos a los que está autorizado. En resumen, los tokens de acceso son una forma común de autenticación que se utilizan para controlar el acceso a los recursos en un sistema o red, permitiendo solo el acceso a los usuarios y dispositivos autenticados y autorizados. Los certificados digitales son archivos electrónicos que contienen información sobre la identidad de una entidad, como una persona o una organización, así como una clave pública. Estos certificados son emitidos y firmados digitalmente por una entidad de certificación CA, que es una entidad que verifica y emite certificados digitales. Existen varios tipos de certificados digitales, aquí te menciono algunos de los más comunes. Certificado de autenticación de cliente. Este tipo de certificado es utilizado para autenticar a un usuario o dispositivo que intenta acceder a un servicio en línea. Por ejemplo, un certificado de autenticación de cliente se utiliza para acceder a un servicio bancario en línea. Certificado de firma digital. Este tipo de certificado se utiliza para firmar electrónicamente documentos y correos electrónicos. Garantiza que el documento o correo electrónico proviene de una entidad específica y no ha sido alterado. Certificado de encriptación. Este tipo de certificado se utiliza para encriptar y desencriptar información, garantizando la privacidad y seguridad de los datos transmitidos. Por ejemplo, se utiliza para encriptar las comunicaciones en una conexión VPN. Certificado de servidor. Este tipo de certificado se utiliza para autenticar a un servidor en una conexión segura, como HTTPS. El certificado proporciona la confianza necesaria para que un cliente se conecte a un servidor específico. Certificado de raíz. Es el certificado que se utiliza para verificar la autenticidad de los demás certificados emitidos por una CA. Es el certificado de mayor nivel en una jerarquía de certificación. Es importante mencionar que estos son solo algunos ejemplos de los diferentes tipos de certificados digitales existentes y puede haber otros dependiendo del contexto y la implementación. Los certificados digitales se guardan en archivos con varios formatos, los más comunes son: certificado en formato PEM. Este formato es el estándar para los certificados digitales, se utiliza para contener tanto certificados como claves privadas. Los certificados en formato PEM se guardan con la extensión PEM, CRT o CER. Certificado en formato DER. Este formato es una versión binaria del formato PEM. Los certificados en formato DER se guardan con la extensión DER o CER.
Certificado en formato PKCS-12. Este formato se utiliza para almacenar tanto certificados como claves privadas en un solo archivo. Los certificados en formato PKCS-12 se guardan con la extensión P12 o PFX. Cada uno de estos formatos tiene sus propias características y usos. Por ejemplo, el formato PM es compatible con una gran variedad de sistemas y aplicaciones, mientras que el formato PKCS-12 es utilizado para la importación y exportación de certificados y claves privadas en un solo archivo. Los certificados digitales contienen una variedad de información sobre la entidad a la que se refieren. Algunos de los datos comunes que se encuentran en un certificado digital son: nombre del titular, el nombre de la entidad a la que se emitió el certificado. Puede ser el nombre de una persona o el nombre de una organización. Número de serie, un número único que identifica al certificado. Validez, fecha de inicio y fecha de caducidad del certificado. Identificador del emisor, el nombre de la entidad que emitió el certificado, como una entidad de certificación CA. Clave pública, la clave pública asociada con el certificado, que se utiliza para cifrar y verificar firmas digitales. Extensiones, estas son las características o usos específicos del certificado, como el uso para el cifrado, la firma, la autenticación de clientes, entre otros. Firma digital, la firma digital de la entidad de certificación que emitió el certificado. Utilizada para verificar la autenticidad del certificado. Información adicional, puede contener información adicional sobre la entidad, como su dirección, número de teléfono, correo electrónico, entre otros. Es importante mencionar que estos son solo algunos ejemplos de la información que se puede encontrar en un certificado digital. La información puede variar dependiendo de la empresa emisora, la normativa y la finalidad del certificado. Dependiendo del sistema operativo o navegador web que utilices, hay diferentes formas de verificar la información de un certificado digital. Por ejemplo, en Windows puedes hacer doble clic en el archivo de certificado para abrirlo en el administrador de certificados. En macOS puedes utilizar la herramienta Keychain Access y en la mayoría de los navegadores web existe una opción para ver la información del certificado en el menú de seguridad o opciones avanzadas. Si tienes alguna duda específica sobre cómo verificar la información de un certificado digital en un sistema específico, no dudes en preguntar. A continuación te proporciono un ejemplo hipotético del contenido de un certificado digital. Nombre del titular, Juan Pérez. Número de serie, 123456778. Validez, del 01 de enero del 2020 al 01 de enero del 2022. Identificador del emisor, entidad de certificación SA. Clave pública, 3048-0241-00C918 FACF8DB2DFD5FD3789B9E069E97. Extensiones, uso para autenticación de clientes. Firma digital, 4567889AB. Información adicional, correo electrónico, juanperez@example.com. Es importante mencionar que estos son solo un ejemplo hipotético, y que la información puede variar dependiendo de la entidad emisora, normativa y finalidad del certificado. Las diferentes finalidades y normativas. Los certificados digitales pueden tener diferentes finalidades y estar sujetos a diferentes normativas dependiendo del contexto en el que se utilicen. A continuación, te describo algunas de las finalidades y normativas más comunes. Finalidad de autenticación. Los certificados digitales se utilizan para autenticar a un usuario o dispositivo que intenta acceder a un servicio en línea, como un servicio bancario en línea. Estos certificados son emitidos por una entidad de certificación CA y están sujetos a la normativa de autenticación de clientes. Finalidad de firma digital. Los certificados digitales se utilizan para firmar electrónicamente documentos y correos electrónicos, garantizando que el documento o correo electrónico proviene de una entidad específica y no ha sido alterado. Estos certificados son emitidos por una entidad de certificación CA y están sujetos a la normativa de firma digital. Finalidad de encriptación. Los certificados digitales se utilizan para encriptar y desencriptar información, garantizando la privacidad y seguridad de los datos transmitidos. Por ejemplo, se utilizan para encriptar las comunicaciones en una conexión VPN. Estos certificados son emitidos por una entidad de certificación CA y están sujetos a la normativa de encriptación. Finalidad de servidor.
Los certificados digitales se utilizan para autenticar a un servidor en una conexión segura, como HTTPS. Estos certificados proporcionan la confianza necesaria para que un cliente se conecte a un servidor específico. Estos certificados son emitidos por una entidad de certificación CA y están sujetos a la normativa de servidor. Finalidad de certificado de raíz: es el certificado que se utiliza para verificar la autenticidad de los demás certificados emitidos por una CA. Es el certificado de mayor nivel en una jerarquía de certificación. Es importante mencionar que estas son solo algunas de las finalidades y normativas. Ejemplos de certificados y ejemplos de cómo es su contenido. A continuación te proporciono algunos ejemplos hipotéticos de los diferentes tipos de certificados digitales y su contenido. Certificado de autenticación de cliente. Nombre del titular: Juan Pérez. Número de serie: 123456778. Validez: del 01 de enero del 2020 al 01 de enero del 2022. Identificador del emisor: entidad de certificación S.A. Clave pública: 3048-0241-00C918 FACF8DB2DFD5FD3789B9E069E97. Extensiones: uso para autenticación de clientes. Firma digital: 4567889AB. Información adicional: correo electrónico: juanperez@example.com. Certificado de firma digital. Nombre del titular: Empresa S.A. Número de serie: 987654432. Validez: del 01 de enero del 2021 al 01 de enero del 2023. Identificador del emisor: entidad de certificación S.A. Clave pública: 3048-0241-00C918 FACF8DB2DFD5FD3789B9E069E97. Extensiones: uso para firma digital. Firma digital: 4567889AB. Información adicional: dirección: calle 123, ciudad, país. Certificado de encriptación. Nombre del titular: Red Empresarial S.A. Número de serie: 456788901. Validez: del 01 de enero del 2022 al 01 de enero del 2024. Identificador del emisor: entidad de certificación S.A. Clave pública: 3048-0241-00C918 FACF8DB2D. La clave pública. La clave pública es una clave criptográfica utilizada para cifrar y verificar firmas digitales en un sistema de cifrado de clave pública. Es una de las dos claves en un par de claves criptográficas, siendo la otra la clave privada. La clave pública es compartida públicamente, mientras que la clave privada se mantiene en secreto. La clave pública se utiliza para cifrar los datos de manera que solo se puedan descifrar con la clave privada correspondiente. De esta manera, cualquiera puede utilizar la clave pública para cifrar un mensaje y enviarlo a alguien, pero solo la persona que posee la clave privada correspondiente podrá descifrarlo. La clave pública también se utiliza para verificar firmas digitales. Cuando alguien desea firmar digitalmente un documento, utiliza su clave privada para generar una firma. Cualquiera puede utilizar la clave pública correspondiente para verificar la autenticidad de la firma. En resumen, la clave pública es una clave criptográfica que se utiliza para cifrar y verificar firmas digitales en un sistema de cifrado de clave pública. Es una clave compartida públicamente y se utiliza. Clave privada. La clave privada es la otra clave en un par de claves criptográficas, siendo la otra la clave pública. La clave privada es una clave confidencial y se utiliza para descifrar los datos cifrados con la clave pública y para generar firmas digitales. Es importante mantener la clave privada en un lugar seguro, ya que si alguien obtiene acceso a ella, podría utilizarla para descifrar los datos cifrados con la clave pública correspondiente o generar firmas digitales en nombre de la entidad a la que pertenece la clave privada. En resumen, la clave pública es utilizada para cifrar los datos de manera que solo se puedan descifrar con la clave privada correspondiente y para verificar firmas digitales, mientras que la clave privada es utilizada para descifrar los datos cifrados con la clave pública y para generar firmas digitales. Es importante proteger la clave privada ya. Existen varios tipos de software que se utilizan para generar y manejar claves públicas y privadas en diferentes sistemas y aplicaciones.
Algunos de los más comunes son generadores de claves. Estos programas se utilizan para generar pares de claves públicas y privadas. Por ejemplo, OpenSSL es una herramienta muy utilizada para generar claves RSA y etc. Administradores de claves. Estos programas se utilizan para almacenar y administrar claves privadas de manera segura. Por ejemplo, Keychain Access en Mac OS y el administrador de certificados en Windows. Gestores de certificados. Estos programas se utilizan para gestionar certificados digitales, como la importación, exportación y revocación de certificados. Por ejemplo, Microsoft Management Console, MMC, en Windows y Keychain Access en Mac OS. Clientes de VPN. Estos programas se utilizan para establecer conexiones seguras a través de una red privada virtual, VPN. Los clientes de VPN utilizan certificados digitales para autenticar al servidor y para encriptar las comunicaciones. Ejemplos de estos programas son OpenVPN, Cisco AnyConnect, y F5VPN. Navegadores web. Los navegadores web también utilizan certificados digitales para establecer conexiones seguras a través de HTTPS, lo que garantiza la autenticidad del servidor y la privacidad de las comunicaciones. Los navegadores web también utilizan administradores de claves para almacenar y gestionar certificados y claves privadas. En resumen, existen varios tipos de software que interactúan y generan claves públicas y privadas, tales como generadores de claves, administradores de claves, gestores de certificados, clientes de VPN y navegadores web. Cada uno de estos programas tienen funciones específicas y contribuyen a Gerant. Principios de control de acceso. Los principios de control de acceso son reglas y directrices que se utilizan para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información y los recursos de un sistema. Algunos de los principios más comunes son: DOSOD, doble control de acceso. Este principio establece que para acceder a un recurso o información, se deben cumplir dos requisitos de autenticación. Por ejemplo, para acceder a un servidor, un usuario debe ingresar un nombre de usuario y una contraseña, y luego proporcionar un token de seguridad adicional. Need to know, necesidad de saber. Este principio establece que solo se debe permitir el acceso a la información o recursos a aquellas personas que necesitan esa información para desempeñar su trabajo. Por ejemplo, solo los empleados de una empresa que trabajan en un proyecto específico tendrán acceso a los documentos relacionados con ese proyecto. POLP, principio de menor privilegio. Este principio establece que los usuarios solo deben tener el nivel de acceso necesario para realizar su trabajo. Por ejemplo, un empleado de una empresa que solo necesita acceder a una base de datos para consultar información no debería tener permisos para modificar o eliminar esa información. Separation of duty, separación de tareas. Este principio establece que diferentes personas deben tener diferentes responsabilidades y no deben tener el control total sobre un sistema o proceso. Por ejemplo, en una empresa, una persona no debería ser responsable de la creación de una transacción y de su aprobación, ya que esto podría generar conflictos de intereses y falta de seguridad. En resumen, los principios de control de acceso son directrices y reglas que se utilizan para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información y los recursos de un sistema, tales como DOSOD, Need to Know, POLP y Separation of Duty. Cada uno de estos principios contribuye a garantizar la seguridad y la privacidad de la información. Modelos de control de acceso. Los modelos de control de acceso son estructuras y procesos utilizados para determinar quién tiene acceso a qué recursos y información en un sistema. Algunos de los modelos más comunes son: modelo de acceso discrecional, DAC. Este modelo establece que el acceso a los recursos está controlado por un administrador o propietario del recurso, quien tiene la discreción de otorgar o negar el acceso. Modelo de acceso basado en reglas, RBAC. Este modelo establece que el acceso a los recursos está controlado mediante reglas predefinidas. Los usuarios son asignados a roles y cada rol tiene un conjunto específico de permisos para acceder a los recursos. Modelo de acceso basado en objetos, OBAC. Este modelo establece que el acceso a los recursos está controlado mediante reglas que se aplican a objetos específicos en lugar de roles. Los usuarios son asignados a objetos y cada objeto tiene un conjunto específico de permisos para acceder a los recursos. Modelo de acceso basado en contexto, PBAC. Este modelo establece que el acceso a los recursos está controlado mediante un análisis de contexto, como la ubicación, el tiempo, el dispositivo y las características del usuario. Por ejemplo,
Un usuario solo podría tener acceso a un recurso desde una ubicación específica o en un horario específico. Modelo de acceso basado en atributos. ABAC. Este modelo establece que el acceso a los recursos está controlado mediante un análisis de atributos, como la edad, el género, el cargo o el nivel de seguridad del usuario. Por ejemplo, un usuario solo podría tener acceso a un recurso si tiene un nivel de seguridad específico o si está empleado en un departamento específico. En resumen, los modelos de control de acceso son estructuras y procesos utilizados para determinar quién tiene acceso a qué recursos y información en un sistema, tales como DAC, RBAC, OBAC, PBAC y ABAC. Cada uno de estos modelos tiene características y procesos específicos para garantizar la seguridad y privacidad de la información. La implementación lógica de los modelos de control de acceso se refiere a cómo se aplican y se implementan estos modelos en un sistema específico. A continuación te proporciono algunos ejemplos de cómo se pueden implementar los modelos de acceso discrecional, DAC, de acceso basado en reglas, RBAC, y de acceso basado en el uso, MAC, en un sistema. Implementación lógica de DAC. En un sistema de archivos, el administrador del sistema es quien tiene el control sobre quién tiene acceso a los archivos y carpetas. El administrador puede otorgar o negar el acceso a los archivos y carpetas de manera discrecional. Por ejemplo, el administrador puede decidir que solo los empleados de un departamento específico tienen acceso a una carpeta específica que contiene información confidencial. Implementación lógica de RBAC. En un sistema de gestión de inventario, los usuarios son asignados a roles y cada rol tiene un conjunto específico de permisos para acceder a los recursos. Por ejemplo, los usuarios asignados al rol de administrador tienen acceso completo al sistema de inventario, mientras que los usuarios asignados al rol de consultor solo pueden ver los informes de inventario. Implementación lógica de MAC. En un sistema de seguridad de red, el acceso a los recursos está controlado mediante el análisis de la necesidad de uso. Por ejemplo, un usuario solo podría tener acceso a un recurso si tiene una necesidad específica de usar ese recurso. Por ejemplo, si un usuario quiere acceder a un servidor de correo electrónico, el sistema verificaría si ese usuario tiene una necesidad legítima de acceder a ese servidor y si está en una ubicación autorizada para hacerlo. Si cumple con las condiciones, entonces el acceso es autorizado, de lo contrario es denegado. En resumen, la implementación lógica de los modelos de control de acceso se refiere a cómo se aplican y se implementan estos modelos en un sistema específico, como en un sistema de archivos, un sistema de gestión de inventario o un sistema de seguridad de red. Los ejemplos proporcionados ilustran cómo se pueden aplicar los modelos de DAC, RBAC y MAC en diferentes sistemas. GA, Use Enough Administration, es una característica de Microsoft Windows que permite limitar los permisos de administrador de un usuario o un grupo de usuarios. Con GA, los administradores pueden crear roles de administrador personalizados que solo tienen acceso a los comandos y funciones necesarios para realizar su trabajo, limitando así la exposición a posibles riesgos de seguridad. Por ejemplo, si un usuario solo necesita administrar un servidor de correo electrónico, se le puede asignar un rol de administrador personalizado que solo tiene acceso a los comandos necesarios para administrar ese servidor, y no tiene acceso a comandos que permiten acceder a otros recursos de la red. GA también permite registrar y auditar las acciones realizadas por los usuarios con roles de administrador personalizados, lo que ayuda a los administradores a detectar posibles actividades maliciosas o no autorizadas. En resumen, GA es una característica de Microsoft Windows que permite limitar los permisos de administrador de un usuario o un grupo de usuarios, mediante la creación de roles de administrador personalizados que solo tienen acceso a los comandos y funciones necesarias para realizar su trabajo, además de registrar y auditar las acciones realizadas por estos usuarios. WAC, Windows Admin Center, es una herramienta de administración de servidores de Microsoft que permite a los administradores gestionar y monitorear sus servidores y servicios de forma centralizada. WAC proporciona una interfaz web amigable que permite a los administradores realizar tareas de administración de servidores, como la configuración de redes, la gestión de almacenamiento, la instalación y configuración de roles y características de servidor, y el monitoreo del rendimiento. WAC también proporciona una integración con otras herramientas de administración de Microsoft, como PowerShell y System Center, lo que permite a los administradores automatizar tareas de administración y escribir scripts para realizar tareas de forma masiva.
WAC también tiene una funcionalidad de gestión remota que permite a los administradores conectarse a servidores remotos para realizar tareas de administración y monitoreo. WAC, Windows Admin Center, es una herramienta de administración de servidores de Microsoft que permite a los administradores gestionar y monitorear sus servidores y servicios de forma centralizada, proporciona una interfaz web amigable y una integración con otras herramientas de administración de Microsoft, tiene una funcionalidad de gestión remota que permite a los administradores conectarse a servidores remotos para realizar tareas de administración y monitoreo. Windows Admin Center, WAC, es una herramienta de administración de servidores de Microsoft que proporciona una interfaz web amigable para realizar tareas de administración de servidores. Algunas de las características principales de WAC son: gestión de redes. WAC permite a los administradores configurar y monitorear redes, incluyendo configuración de direcciones IP, configuración de VLANs y monitoreo de estado de interfaces de red. Gestión de almacenamiento. WAC permite a los administradores gestionar y monitorear almacenamiento, incluyendo configuración de discos, creación de volúmenes y monitoreo de estado de almacenamiento. Instalación y configuración de roles y características de servidor. WAC permite a los administradores instalar y configurar roles y características de servidor, como servicios de dominio de Active Directory, DNS, DHCP y roles de Hyper-V. Monitoreo de rendimiento. WAC permite a los administradores monitorear el rendimiento de los servidores, incluyendo el uso de CPU, memoria, red y almacenamiento. Integración con PowerShell y System Center. WAC permite a los administradores automatizar tareas de administración y escribir scripts para realizar tareas de forma masiva. Gestión remota. WAC permite a los administradores conectarse a servidores remotos para realizar tareas de administración y monitoreo. Seguridad. WAC tiene una funcionalidad de seguridad integrada para autenticar y autorizar a los usuarios que se conectan a las herramientas de administración. Ejemplos. Un administrador puede utilizar WAC para configurar una dirección IP estática en un servidor remoto. Un administrador puede utilizar WAC para crear un volumen en un grupo de discos en un servidor físico. Un administrador puede utilizar WAC para instalar y configurar el rol de DHCP en un servidor remoto. Un administrador puede utilizar WAC para monitorear el uso de CPU y memoria en un servidor virtual. Un administrador puede utilizar WAC para automatizar la configuración de varios servidores mediante scripts de PowerShell. Un administrador puede utilizar WAC para conectarse a un servidor remoto y monitorear su rendimiento en tiempo real. Un administrador puede utilizar WAC para configurar y gestionar la seguridad del acceso a las herramientas de administración. IAM, Identity and Access Management, es un conjunto de políticas, procesos y tecnologías que se utilizan para gestionar las identidades y los permisos de acceso de los usuarios en un sistema o una red. El objetivo de IAM es garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los recursos y la información necesarios para realizar sus tareas. Algunas de las funciones comunes de IAM incluyen: administración de identidades, creación, actualización y eliminación de identidades de usuario, como cuentas de usuario y contraseñas. Autenticación, verificación de la identidad de un usuario antes de permitirle acceder a los recursos. Autorización, control de los permisos de acceso de un usuario a los recursos, como qué operaciones puede realizar y qué información puede ver. Registro y auditoría, registro de las acciones de los usuarios y la capacidad de auditar estas acciones para detectar actividades no autorizadas o maliciosas. IAM es esencial para garantizar la seguridad de un sistema o una red y proteger la información confidencial. Algunos ejemplos de cómo se puede utilizar IAM en una empresa seria. Una empresa puede utilizar IAM para controlar quién tiene acceso a sus datos de clientes y cómo se utilizan estos datos. Una empresa puede utilizar IAM para controlar quién tiene acceso a sus sistemas financieros y contables, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan ver y manipular esta información. Una empresa puede utilizar IAM para controlar el acceso a sus aplicaciones y servicios en la nube, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan acceder a estos recursos. Una empresa puede utilizar IAM para implementar políticas de contraseñas seguras y la gestión de contraseñas, garantizando que los usuarios utilicen contraseñas seguras y cambiándolas periódicamente. Una empresa puede utilizar IAM para registrar y auditar el acceso de los usuarios a los recursos,
permitiéndoles detectar actividades no autorizadas o maliciosas. En resumen, IAM, Identity and Access Management, es un conjunto de políticas, procesos y tecnologías que se utilizan para gestionar las identidades y los permisos de acceso de los usuarios en un sistema o una red, con el objetivo de garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los recursos y la información necesarios para realizar sus tareas, protegiendo la información confidencial y detectando actividades maliciosas o no autorizadas. Access Management, también conocido como gestión de acceso, es un proceso y un conjunto de políticas y tecnologías que se utilizan para controlar y gestionar el acceso de los usuarios a los recursos y la información en un sistema o una red. El objetivo de Access Management es garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los recursos y la información necesarios para realizar sus tareas, mientras que se protege la información confidencial y se detectan actividades maliciosas o no autorizadas. Algunas de las funciones comunes de Access Management incluyen: autenticación, verificación de la identidad de un usuario antes de permitirle acceder a los recursos. Autorización, control de los permisos de acceso de un usuario a los recursos, como qué operaciones puede realizar y qué información puede ver. Registro y auditoría, registro de las acciones de los usuarios y la capacidad de auditar estas acciones para detectar actividades no autorizadas o maliciosas. El Access Management es esencial para garantizar la seguridad de un sistema o una red y proteger la información confidencial. Algunos ejemplos de cómo se puede utilizar el Access Management en una empresa incluyen: una empresa puede utilizar Access Management para controlar quién tiene acceso a sus sistemas financieros y contables. Una empresa puede utilizar Access Management para controlar el acceso a sus aplicaciones y servicios en la nube. Una empresa puede utilizar Access Management para registrar y auditar el acceso de los usuarios a los recursos. En resumen, el Access Management es un proceso y un conjunto de políticas y tecnologías que se utilizan para controlar y gestionar el acceso de los usuarios a los recursos y la información en un sistema o una red, con el objetivo de garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los recursos y la información necesarios para realizar sus tareas, protegiendo la información confidencial y detectando actividades maliciosas o no autorizadas. Los protocolos de gestión de acceso son generalmente gestionados mediante una combinación de políticas, procesos y tecnologías. Algunas de las formas en que se pueden gestionar estos protocolos incluyen: políticas de seguridad. Las políticas de seguridad establecen las reglas y procedimientos para el uso seguro de los recursos y la información en un sistema o una red. Estas políticas pueden incluir requisitos para la autenticación y autorización de los usuarios, así como procedimientos para detectar y responder a actividades maliciosas o no autorizadas. Procesos de gestión de identidades. Los procesos de gestión de identidades establecen cómo se crean, actualizan y eliminan las identidades de los usuarios en un sistema o una red. Estos procesos pueden incluir procedimientos para la creación y gestión de cuentas de usuario y contraseñas, así como procedimientos para la gestión de certificados digitales. Tecnologías de seguridad. Las tecnologías de seguridad, como los sistemas de gestión de acceso, IAM, los sistemas de autenticación multifactor, MFA, y los sistemas de registro y auditoría, proporcionan las herramientas necesarias para implementar y hacer cumplir las políticas y los procesos de seguridad. Análisis de seguridad. Los analistas de seguridad están a cargo de supervisar el sistema y detectar actividades maliciosas o no autorizadas. En caso de detectar alguna actividad sospechosa, realizar un análisis profundo y determinar si es necesaria una respuesta. Capacitación. Es importante que los usuarios estén capacitados en las políticas y procedimientos de seguridad, para que puedan tomar decisiones informadas y evitar cometer errores que puedan comprometer la seguridad de la red. En resumen, los protocolos de gestión de acceso son gestionados mediante una combinación de políticas, procesos y tecnologías, incluyendo políticas de seguridad, procesos de gestión de identidades, tecnologías de seguridad, análisis de seguridad y capacitación. Hay varias maneras en las que las redes y administraciones de gestión de acceso pueden debilitarse. Algunos ejemplos de amenazas comunes incluyen: ataques de phishing. Los ataques de phishing son correos electrónicos o mensajes de texto que se hacen pasar por una fuente confiable con el objetivo de obtener información confidencial, como contraseñas o información bancaria. Ataques de fuerza bruta. Los ataques de fuerza bruta son una técnica utilizada para adivinar contraseñas mediante el intento de iniciar sesión con un gran número de combinaciones de contraseñas. Ataques de malware.
Los ataques de malware son programas maliciosos que se cargan en un sistema con el objetivo de robar información o causar daños. Ataques de denegación de servicio. 2. Los ataques de DDoS son una técnica utilizada para hacer que un sistema o una red deje de funcionar mediante el envío de un gran número de solicitudes al mismo tiempo. Ataques de inyección de SQL. Los ataques de inyección de SQL son una técnica utilizada para insertar comandos maliciosos en una base de datos mediante un formulario web o una aplicación. Utilización de vulnerabilidades conocidas. Los atacantes pueden aprovechar las vulnerabilidades conocidas en los sistemas o aplicaciones para acceder a los recursos o información confidencial. El acceso físico no autorizado a un sistema o una red puede permitir a un atacante tener acceso directo a los recursos o información confidencial, ya sea mediante el robo de dispositivos de almacenamiento o el acceso directo a los servidores o dispositivos de red. Uso inadecuado de las cuentas. Los usuarios pueden tener acceso a los recursos o información confidencial y utilizarlos de manera inadecuada o maliciosa. Falta de actualizaciones. No mantener actualizados los sistemas y aplicaciones puede dejar vulnerabilidades conocidas sin parchear, lo cual puede ser aprovechado por los atacantes. Falta de monitoreo y detección. Si las redes y administraciones no monitorean y detectan actividades maliciosas o no autorizadas, pueden no detectar una brecha de seguridad hasta que sea demasiado tarde. Falta de políticas y procedimientos de seguridad adecuados. Si las redes y administraciones no tienen políticas y procedimientos de seguridad adecuados en su lugar, pueden ser más vulnerables a las amenazas. Es importante tener en cuenta que estas amenazas son constantemente cambiantes y evolucionan, por lo que es importante mantenerse actualizado y proteger las redes y administraciones mediante medidas de seguridad adecuadas y estar alerta a cualquier actividad sospechosa. Phishing es un tipo de ataque que se realiza a través de correo electrónico, mensajes de texto o sitios web falsos que buscan engañar a los usuarios para que revele información confidencial, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o información bancaria. El objetivo de los ataques de phishing es obtener información valiosa o acceder a los sistemas de los usuarios. Ejemplos de ataques de phishing. Un correo electrónico que se hace pasar por un banco o una empresa de tarjetas de crédito y que pide a los usuarios que ingresen sus datos de inicio de sesión o información bancaria en un sitio web falso. Un mensaje de texto que se hace pasar por una empresa de telefonía móvil y que pide a los usuarios que ingresen sus números de tarjetas de crédito para actualizar sus cuentas. Un sitio web falso que se hace pasar por un sitio web legítimo, como una red social o un servicio de correo electrónico, y que pide a los usuarios que ingresen sus contraseñas. Algunos ejemplos de software y lenguajes de programación utilizados para detectar y prevenir el phishing son: PIS-AI es un software que utiliza inteligencia artificial para detectar y prevenir el phishing. PIS-ME es una plataforma de seguridad que utiliza técnicas de inteligencia artificial para detectar y prevenir el phishing. PIS-Labs es una empresa que ofrece servicios de seguridad contra el phishing, incluyendo la detección y la prevención. JavaScript es un lenguaje de programación popular utilizado para crear sitios web y aplicaciones web, y también puede utilizarse para detectar y prevenir el phishing en sitios web. Python es un lenguaje de programación popular utilizado para una variedad de tareas, incluyendo la detección y prevención de phishing. En resumen, el phishing es una técnica utilizada por los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios para que revele información confidencial, como contraseñas, números de tarjetas de crédito o información bancaria, mediante correo electrónico, mensajes de texto o sitios web falsos. Exist. Un ataque de fuerza bruta es una técnica utilizada para adivinar contraseñas mediante el intento de iniciar sesión con un gran número de combinaciones de contraseñas. El objetivo de estos ataques es descubrir la contraseña correcta mediante el uso de una gran cantidad de intentos de inicio de sesión. Ejemplos de ataques de fuerza bruta. Un atacante intenta adivinar una contraseña de inicio de sesión mediante el uso de una lista de nombres de usuario comunes y contraseñas comunes. Un atacante intenta adivinar una contraseña de inicio de sesión mediante el uso de una lista de palabras comunes y frases. Un atacante intenta adivinar una contraseña de administrador mediante el uso de una lista de nombres de usuario y contraseñas predeterminadas comunes. Algunos ejemplos de software y lenguajes de programación utilizados para detectar y prevenir ataques de fuerza bruta son: Fail2ban es un software de código abierto que monitoriza los registros de inicio de sesión en busca de patrones de acceso sospechosos, y luego bloquea automáticamente las direcciones IP que se consideran maliciosas. Opcrack
es un software de código abierto que utiliza una técnica de fuerza bruta para recuperar contraseñas de Windows. Brute Force es un software de código abierto que utiliza una técnica de fuerza bruta para recuperar contraseñas de varios sistemas operativos. Python es un lenguaje de programación popular utilizado para una variedad de tareas, incluyendo la detección y prevención de ataques de fuerza bruta. Perl es un lenguaje de programación popular utilizado para una variedad de tareas, incluyendo la detección y prevención de ataques de fuerza bruta. Es importante tener en cuenta que los ataques de fuerza bruta son muy comunes y pueden ser muy efectivos, por eso es importante utilizar contraseñas seguras y cambiarlas regularmente, así como proteger los sistemas mediante medidas de seguridad adecuadas. Los ataques de malware son programas maliciosos que se cargan en un sistema con el objetivo de robar información o causar daños. Los ataques de malware pueden ser de varios tipos, como virus, es un tipo de malware que se reproduce a sí mismo y puede propagarse a través de archivos compartidos o correos electrónicos. Gusano, es un tipo de malware que se reproduce a sí mismo y se propaga a través de redes de computadoras. Troyano, es un tipo de malware que se disfraza como un programa legítimo pero tiene la capacidad de dañar el sistema o robar información. Ransomware, es un tipo de malware que cifra los archivos del usuario y solicita un rescate para recuperarlos. Advar, es un tipo de malware que muestra anuncios publicitarios no deseados en el ordenador del usuario. Spyware, es un tipo de malware que recolecta información personal del usuario sin su conocimiento. Algunos ejemplos de software populares utilizados para detectar y prevenir el malware son: MCAFE, es un software antivirus y antimalware muy popular. Norton, es otro software antivirus y antimalware muy popular. Malwarebytes, es un software específico para eliminar malware. Kaspersky, es otro software antivirus y antimalware muy popular. AVG, es otro software antivirus y antimalware muy popular. Windows Defender, es el software antivirus y antimalware incluido en los sistemas operativos Windows. Es importante tener en cuenta que los ataques de malware son muy comunes y pueden ser muy dañinos, por lo que es importante tener un software antivirus y antimalware instalado en los sistemas, mantenerlo actualizado y realizar copias de seguridad regulares de los datos importantes. Un ataque de denegación de servicio, 2, es una técnica utilizada para hacer que un sistema o una red deje de funcionar mediante el envío de un gran número de solicitudes al mismo tiempo. El objetivo de estos ataques es sobrecargar el sistema o la red, lo que hace que deje de funcionar correctamente o deje de responder. Hay varios tipos de ataques de DOS, algunos ejemplos son: ataque de denegación de servicio distribuido. DDoS es una técnica en la que un gran número de dispositivos infectados con malware se utilizan para enviar un gran número de solicitudes al mismo tiempo a un sistema o red. Ataque de sobrecarga de TCP, es una técnica en la que un gran número de solicitudes de conexión TCP se envían al mismo tiempo a un sistema o red, lo que hace que el sistema o la red deje de responder. Ataque de sobrecarga de UDP, es una técnica en la que un gran número de solicitudes de conexión UDP se envían al mismo tiempo a un sistema o red, lo que hace que el sistema o la red deje de responder. Algunos ejemplos de software y código utilizados para realizar ataques de DOS son: LOIC, Low Orbition Cannon es un software de código abierto que permite a los usuarios enviar un gran número de solicitudes a un sistema o red. OIC, Orbition Cannon es un software similar al LOIC que permite a los usuarios enviar un gran número de solicitudes a un sistema o red. Botnets, es una red de dispositivos infectados con malware que pueden ser utilizados para realizar ataques DDoS. Scripts de Python o Perl, es un código escrito en lenguajes de programación como Python o Perl que pueden ser utilizado para enviar un gran número de solicitudes a un sistema o red. Es importante tener en cuenta que los ataques de DOS son muy comunes y pueden causar daños significativos a los sistemas y redes. Es importante tener medidas de seguridad en su lugar para protegerse contra estos ataques, como firewalls y sistemas de detección y mitigación de DDoS. Además, es importante tener un plan de contingencia en su lugar para poder recuperarse rápidamente en caso de un ataque de DOS. Los ataques de inyección de SQL son un tipo de ataque en el que un atacante utiliza una inyección de código malicioso en una consulta SQL, estructurada en lenguaje de consulta, para obtener acceso no autorizado a una base de datos o para realizar acciones maliciosas en ella. El objetivo de estos ataques es aprovechar las vulnerabilidades en las aplicaciones web que interactúan con bases de datos para introducir comandos maliciosos en las consultas SQL.
Los ataques de inyección de SQL se realizan mediante la introducción de código malicioso en los parámetros de una consulta SQL, como una solicitud de formulario o una URL. Una vez que se ha introducido el código malicioso, el atacante puede utilizarlo para obtener acceso no autorizado a la base de datos, modificar o eliminar datos, o incluso ejecutar comandos en el sistema. Ejemplos de ataques de inyección de SQL. Un atacante introduce código malicioso en un formulario de inicio de sesión para obtener acceso a la base de datos de un sitio web. Un atacante introduce código malicioso en una URL para modificar o eliminar datos en una base de datos. Un atacante introduce código malicioso en una consulta SQL para obtener acceso no autorizado a una base de datos y exfiltrar información. Para prevenir estos ataques se recomienda utilizar una buena práctica de programación como el uso de consultas preparadas y evitar la concatenación de variables directamente en las consultas SQL. También es recomendable utilizar herramientas de seguridad como software de detección de intrusos o firewalls para detectar y bloquear ataques de inyección. Ejemplos de código utilizado en ataques de inyección SQL. Un atacante puede utilizar código como 1 OR 1 igual a 1 en un campo de formulario para obtener acceso no autorizado a una base de datos. Otra técnica común es utilizar código como union select para obtener información de una base de datos. Ejemplos de software utilizado en ataques de inyección SQL. SQL Map es una herramienta de código abierto que automatiza el proceso de detectar y explotar vulnerabilidades de inyección SQL. EIG es una herramienta comercial que automatiza el proceso de detectar y explotar vulnerabilidades de inyección SQL. SchoolNinja es una herramienta de código abierto que automatiza el proceso de obtener acceso a bases de datos a través de vulnerabilidades de inyección SQL. Buenas prácticas para evitar vulnerabilidades en las aplicaciones web. Utilizar consultas preparadas en lugar de concatenar variables directamente en las consultas SQL. Utilizar herramientas de seguridad como software de detección de intrusos o firewalls para detectar y bloquear ataques de inyección SQL. Realizar revisiones de seguridad periódicas en las aplicaciones web para detectar y corregir vulnerabilidades. Educar a los desarrolladores sobre las mejores prácticas de seguridad y cómo evitar vulnerabilidades de inyección SQL. En resumen, hemos discutido los conceptos básicos de identificación, autenticación y autorización en la defensa de redes. También hemos discutido los diferentes tipos de certificados digitales y su utilización, los principios de control de acceso como DOSOD, Need to Know, POLP, los diferentes modelos de control de acceso como DAC, MAC-IRBAC, los diferentes tipos de ataques de malware y cómo prevenirlos, los ataques de denegación de servicio y cómo prevenirlos y los ataques de inyección SQL y cómo prevenirlos. Invitamos a todos los interesados en seguir aprendiendo sobre seguridad en redes a suscribirse a nuestro canal de clases, darle like a nuestras publicaciones y compartir el enlace con sus amigos y colegas. Continuaremos subiendo contenido relevante y actualizado sobre este tema y otros relacionados.